¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla abierta. La estamos dejando grabada porque no voy a poder darla de manera en vivo, así que te la estoy dejando para que la puedas ver. Vamos a trabajar sobre comunicación, desarrollo de proyectos en artes combinadas. La charla se llama El arte no se vende solo y es para entender las estrategias que tenemos que tener para impulsar nuestros proyectos en artes, ¿sí? Así que me tomo un mate y vamos a eso. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el problema central de los proyectos artísticos contemporáneos no está siendo la falta de talento, sino que hay una ausencia de mediación estructural entre la práctica, la circulación, ¿sí?, del proyecto y la vida en concreta que tiene. No vamos a discutir si el mercado es bueno o malo, nosotros tenemos una mirada del mercado como un espacio comunitario, en donde entramos ahí a dialogar, ¿sí? Pero sí lo que vamos a analizar es qué hace que una práctica artística pueda existir en el tiempo sin precarizar al artista y sin vaciar de sentido la obra que viene realizando. Eso es lo que nos parece fundamental, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una idea de Silvio Lang, que es un director escénico que nos gusta mucho porque nos hace sentido sobre cómo pensar la práctica artística. Silvio Lang dice que los artistas no hacemos productos, sino que inventamos prácticas sensibles. Esto desde de una perspectiva antropológica nos coloca en una mirada de no constructor de objetos aislados, sino de un sistema. Lo que hacemos los artistas es construir sistemas, cuerpos, tiempo, territorios, memoria, conflictos, ¿sí? Y eso los llevamos a distintos formatos. Este punto para nosotros es clave porque hace que dejemos de pensar solamente en obra y empecemos a pensar en proyecto. Desde la idea de Silvio también siempre pensamos en Silvia Rivera Kusikanski, que ella habla de prácticas situadas como formas de conocimiento que no pueden separarse de las condiciones materiales de quienes las producen. Entonces, una de las cosas que nos pasa a los artistas es que el conflicto aparece cuando estas prácticas ingresan en sistemas que no nos reconocen, ¿sí? Que solamente reconoce al producto, pero no está reconociendo la práctica en sí. Ese es el primer conflicto al que nos enfrentamos a la hora de impulsar proyectos en artes combinadas. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema que solamente reconoce productos, reconoce métricas, reconoce resultados, empieza a armar una dicotomía entre artista, ¿sí?, y comercio, ¿sí? Entonces hay un mito que nosotros siempre escuchamos que es, este es un artista comercial, como si hubiera un espacio para el arte, eh, que fuera elevado y que estuviera desprovisto, ¿sí?, de quienes estamos en el mundo, ¿sí? La segunda idea de separar al artista, ¿sí?, de una práctica y un diálogo con su comunidad, es empezar a entender al artista como genio, una persona que está totalmente aislada y que en sí mismo, ¿sí?, tiene todo el saber, no necesita entrar en diálogo con nadie, ¿sí? A nosotros esto nos parece políticamente peligroso, por un lado, y conceptualmente pobre, porque coloca al artista por fuera de una mirada comunitaria de lo que es el campo del arte. Para nosotros el arte es un hecho colectivo, y este es el primer punto para entender por qué muchos artistas se aíslan o se autoaíslan, ¿sí?, de las comunidades a las cuales tendrían que estar encontrando el diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están mirando solamente al producto que hacen y no a su práctica. El segundo punto que vamos a charlar hoy tiene que ver con que hay dos sistemas, todo proyecto artístico opera con dos sistemas en simultáneo. Un sistema simbólico y un sistema operativo. El sistema simbólico es el que la mayoría de los artistas ha trabajado por mucho tiempo, tiene que ver con el lenguaje, que son esos códigos formales, conceptuales, que está utilizando el artista y el proyecto para hablar del mundo. Una poética, que es la lógica interna que tiene este lenguaje para organizarse y para construir ese mundo que propone.
Una investigación, que es un proceso de búsqueda interno que tiene el proyecto y que permite desarrollar nuevas formas de entrar en diálogo, ¿sí? Comprender y desarrollar lo que viene haciendo, pero al mismo tiempo entrar en diálogo con otros. Y una ética. Todo proyecto tiene una ética que es qué está dispuesto a hacer el proyecto, pero también qué no está dispuesto a hacer. Cómo se para este proyecto, cómo se muestra, cómo se produce, ¿sí? Cómo se vincula con otros. Todos los proyectos tienen un tono, una forma que también es parte de la ética de desarrollarse, ¿sí? Todo esto obviamente que genera un posicionamiento, ¿sí? El proyecto se termina posicionando dentro del mundo y por lo tanto ese posicionamiento frente al mundo es una posición política. Cuando hablamos de esto no estamos hablando de una posición política partidaria, sino de una forma de hacer eso que el proyecto se propone. ¿Está bien? Bien, esto es el mundo simbólico del proyecto. Todos los proyectos tienen un mundo simbólico, ¿sí? Tienen todo un sistema simbólico construido y los artistas esto estamos muy acostumbrados a discutir. Lo que no estamos acostumbrados a discutir es el sistema operativo que tenemos detrás y ese me gustaría presentártelo. El sistema operativo tiene que ver con la circulación, con el recorrido real que hace el proyecto desde que nace hasta construir escenas, contextos y públicos, por dónde se mueve, a quién le llega, cómo hace que esas personas lleguen al proyecto y los formatos que tiene para que lean el proyecto, el financiamiento, cómo obtiene los recursos financieros para poder sostenerse y expandirse y llegar a nuevos públicos, la comunicación, cómo se traduce en un relato que sea legible para muchas personas y que sea compartible para que más personas, más públicos, más audiencias y por lo tanto crezca la comunidad del proyecto, porque entiendan el valor que implica que ese proyecto exista. Y por último, una temporalidad. Todo esto sucede en etapas, sucede en tiempos concretos de trabajo y por lo tanto genera un ritmo interno del proyecto. Entonces, ¿qué es la primera cosa que vemos? Que los artistas tienen muy en claro cuál es su sistema simbólico, ¿sí? Los que tienen en claro su sistema simbólico, pero desconocen su sistema operativo. Y esto es fundamental entender, porque voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo podamos ver, es yo tengo una imagen o una aplicación, ¿sí? No es lo mismo si la aplicación la tengo para Android que si la aplicación la tengo para iOS. Y entonces, por más que tenga una buena aplicación, si no la conecto, ¿sí? al dispositivo correcto, esa aplicación no corre, ¿sí? Falla. Muchas veces los sistemas simbólicos que tienen los artistas no están bien conectados al sistema operativo y parecería que la falla está en el sistema simbólico, cuando nos quedamos cuenta es que la falla está en el sistema operativo. El otro punto que me permite pensar, ¿sí? Y que muchos artistas y muchos proyectos no terminan detectando, es que piensan que el problema es de escala, que no tengo los suficientes contactos, que no tengo el suficiente inversión para mi proyecto, cuando en realidad no estoy pensando todo el sistema operativo, sino solamente estoy pensando la escala, ¿sí? El problema central no está solamente entre arte y economía, sino en cuáles son las mediaciones que estamos creando entre nuestro sistema simbólico y nuestro sistema operativo. En definitiva es qué sistemas creo, qué sistematizaciones creo para que esto funcione, ¿sí? Este creemos que es el gran problema que tienen los artistas, ¿sí? No diseñan sus propias mediaciones. Lo que hacen es copiar mediaciones realizadas por otros, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué pasa? Como no estudio cuál es esa mediación y ese sistema que otra persona creó para otro proyecto, cuando lo pongo en funcionamiento, no me doy cuenta que no está bien engarzado mi sistema simbólico con eso y empieza a fallar. Diseñar estructuras y sistemas para tu proyecto no es traicionar tu práctica, sino que es empoderarla. Es permitir que ese sistema simbólico crezca y se ponga en comunicación y ponga en diálogo con tu propia comunidad. Bien, tercer punto de la charla de hoy, un mito que circula muchísimo dentro del campo del arte, que es el mito de el arte se vende solo,
Para nosotros es una gran ficción histórica, nunca se vendió solo el arte, nunca fue verdadero esto. Históricamente el arte dependió del mecenazgo, dependió de instituciones, dependió de academias y por lo tanto se construyó en escenas. ¿Sí? Se construyó dentro de escenas. Nunca se sostuvo el arte solamente por su calidad intrínseca, siempre estuvo vinculado a escenas. Este mito de el arte se vende solo está atado a un mito muy famoso que es mi obra habla sola. Yo no necesito hablar por mi obra. ¿Sí? Cuando el artista hace eso, lo que hace es sacarle lo situado de su práctica artística y piensa que el producto por sí mismo va a hablar de toda su práctica. Y esto también es un error porque coloca al artista solamente como productor de objetos o hacedor de productos. ¿Por qué el artista tiene que entrar en escena, situarse dentro de su contexto y entablar un diálogo? Porque empodera a su práctica artística y a su mundo simbólico. De la idea de mi obra va sola aparece también los mitos de que si tu obra es buena va a aparecer los medios necesarios para que la lleves adelante, ¿no? Si se fijan en esto, son diferentes mitos que construyen la sensación de que no existe un sistema operativo, sino que el sistema simbólico solo puede desarrollar el campo del arte, ¿sí? Como que no importa el contexto en el que se esté desarrollando todo el sistema operativo, sino que solamente la obra logra. Bueno, si se fijan, todos estos mitos empoderan tanto al mundo simbólico, pero lo que hacen es ocultan el mundo operativo. Creen que de esta manera el arte tiene mayor valor porque se sostiene por sí mismo, ¿sí? Lo que genera es una gran caja negra de cómo funciona este sistema. Esto obviamente tiene beneficiarios, tiene vencedores y vencidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que pueden sostener son los que no requieren de cierto sistema operativo que se visibilice. Ahora, yo tengo que entender que a mayor circulación, comunicación y mayor temporalidad logro construir valor. O sea, el valor no está dado solamente por el campo simbólico, sino por la capacidad operativa del proyecto. Y estas tres dimensiones, comunicación, temporalidad, ¿sí? Son fundamentales, ¿sí? Y no son del campo simbólico, son operativas del proyecto. Hoy el contexto es más complejo. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción simbólica. Y esto lleva a pensar que a más ideas, o cuando la idea es más grande, es mejor. Cuando en realidad las ideas se sostienen, ¿sí? Y el mundo simbólico se sostiene dentro de un campo operativo. Lo otro que genera esta sobreproducción es una atención fragmentada. ¿Sí? Las personas ya no están pudiendo atender a todo lo que estamos produciendo. Nunca hubo un tiempo en donde al mismo tiempo que consumir imágenes las estuviéramos produciendo. Y ya no es una distinción del artista esto. Todos somos consumidores y todos somos productores de arte. Esto nos lleva a que la hiperexposición constante haga que baje el nivel de atención y acelera el sentido de la producción simbólica. Parece que hay que producir siempre y hay que producir más. Cuando en realidad lo que ya venimos detectando hace tiempo, que no necesitas una nueva idea, no necesitas un nuevo concepto, lo que necesitas, digo, el campo simbólico, lo que necesitas es afianzar y sistematizar el sistema operativo que tenés detrás de tu proyecto. Algo que Byung-Chul Han advierte en esta sociedad del cansancio es que no es censura lo que tenemos, sino que es falta de visibilidad. Cuando hay demasiadas cosas mostrándose y se acumula demasiada visualidad, de repente es muy difícil sostener todo eso. Entonces, casi que no es solamente visibilidad lo que necesitamos, sino un sistema que permita, ¿sí?, sostener al proyecto. Un proyecto sin estructura es muy difícil que se pueda distinguir. Es un proyecto que es muy difícil de recordar, ¿sí?, porque no tiene un sistema dentro que permita la circulación del proyecto. Y, por otro lado, no construye trayectoria. La mayoría de los artistas están con una idea de que a más proyectos, mayor trayectoria. Y en realidad, si analizamos la historia del arte, nos empezamos a dar cuenta, y sobre todo del arte contemporáneo, es que los artistas que logran construir trayectorias
son aquellos a los cuales se les construye un sistema operativo que sostiene los proyectos que van realizando. No es una cuestión de cantidad de proyectos, sino de sostenimiento del proyecto. Lo último que voy a decir con este punto es fundamental, entonces, que entre la técnica operativa y el sistema simbólico haya un alineamiento, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay que tener madurez dentro del sistema simbólico y esa madurez hay que engarzarla con un sistema operativo. Cuarta idea, la venimos diciendo, hay que diferenciar calidad de visibilidad. Este es un punto un poco incómodo, pero es muy necesario. La mayoría de los proyectos artísticos no fracasan por falta de calidad, sino porque hay una falta de distinción de su estructura. Preguntas que nos hacemos para los proyectos para entender, ¿sí?, si está bien armado el mundo operativo y simbólico. La primera es qué problema simbólico trabaja el proyecto, para quién es relevante eso hoy, y esto significa entonces que vos tenés que trabajar también en función de un diálogo. Ya no sirve pensarte encerrado en tu taller como genio al cual todos deben aplaudir. Y por lo tanto, si es relevante para alguien eso que vos estás haciendo, ¿qué transformación produce? Todo proyecto artístico promete, ¿sí?, una transformación en el mundo, o por lo menos es una invitación a una transformación, ¿sí?, a que algo cambie o algo se visibilice. ¿Qué transformación concreta produce tu proyecto? La cuarta, ¿por qué esta mirada es necesario impulsarla? Todos los proyectos que tenemos tienen una mirada del mundo, ¿sí? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es necesario? ¿Cuál es la mirada de este proyecto y por qué es necesario impulsar esta mirada? Cuando estas preguntas no las resolvemos, nuestra comunicación, que es parte de nuestro sistema operativo, queda inconclusa, ¿sí? Nuestra comunicación se vuelve demasiado genérica y entonces empezamos a hablar de nuestro proyecto como si fuera solamente un producto. Hablamos de las formas, hablamos de cómo, de lo que se ve, pero no estamos hablando de lo que convoca. Y entonces la correlación de tener una comunicación genérica es que es muy difícil generar recursos financieros concretos, a esto le llamamos monetizar el proyecto. Es difícil que el proyecto genere recursos. Entonces, la consecuencia de esto es que el proyecto se disuelve. La mayoría de los proyectos, pasados los 2 años, cuando no pueden resolver estas dos disyuntivas, empiezan a desinflarse, ¿sí? Porque al principio los artistas sostienen sus proyectos por ímpetu, ¿sí? Y ese ímpetu, al no lograr afianzarse, se empieza a desinflar. Michelle Petit, que es una autora que nosotros visitamos mucho y que nos gusta mucho para pensar los proyectos, habla de la mediación cultural y lo que dice que la potencia de la mediación está en la traducción, ¿sí? Porque sin traducción no hay circulación. Si yo no logro hacer de mi proyecto algo legible para el campo cultural y para la comunidad, bien, es probable que no haya circulación del proyecto. La quinta idea fundamental es, nosotros no trabajamos por obra, ¿sí?, trabajamos por proyecto. La mayoría de los artistas todavía están pensando en el campo de la obra, en el campo de lo tangible. Nosotros trabajamos por proyecto. ¿Qué significa? Que adentro, ¿sí?, de un proyecto puede haber obras, pero hay más que solo obras, ¿sí? La obra es un resultado singular del proyecto, ¿sí? Puede ser una pintura, una película, una performance, una exposición, ¿sí?, un libro. La obra tiene un cierre formal, tiene una temporalidad acotada, ¿sí?, comienza y termina, y tiene una lógica de presentación particular, ¿sí? Se presenta de determinada manera. Mientras que el proyecto puede contener y produce generalmente obras, ¿sí?, y tiene una hipótesis de trabajo que se sostiene en el tiempo. Construye público, construye escena, ¿sí?, y por lo tanto construye contexto específico. El problema de empezar solamente en obra y no pensar en producto es que cuando pensás en obra estás todo el tiempo empezando de cero, ¿sí? Cuando hablo de proyecto no estoy hablando de una serie de obras, porque eso también, seriar la obra, también es caer dentro de la lógica de obra. Se te obliga a estar todo el tiempo empezando de cero, te agota y fundamentalmente la monetización está atada únicamente al producto, ¿sí? No hay otra manera de monetizar que la circulación del producto. Último punto, productos versus laboratorios.
¿sí? Cuando ya dejo de pensar solamente en obra y me pongo a pensar en proyecto, también nosotros nos dimos cuenta que el proyecto, el formato de proyecto que más impulsa es la idea del laboratorio. El artista no solamente comparte lo que hace, ¿sí? Lo final, sino que comparte todo el proceso. Y todos, como es parte de la práctica del artista, todo hace al artista. Entonces, el producto se consume, se agota y obliga al artista a empezar de cero. Mientras que el laboratorio lo que hace internamente dentro de la práctica artística, organiza los procesos, produce una continuidad en la práctica del artista, convierte esa práctica en método, ¿sí? Lo sistematiza, lo hace protocolo y a partir de ahí genera comunidad. El artista que construye laboratorios construye también la comunidad a partir de esa continuidad constante. Dato, un laboratorio no es un taller largo, es una estructura, sí, pedagógica y artística. Nosotros hace tiempo que venimos pensando que cualquier práctica artística también es una práctica pedagógica porque implica un diálogo y permite entender que el artista no solamente trabaja con productos, sino que también trabaja con saberes, trabaja con experiencias, ¿sí? Trabaja con contexto. Entonces, sostiene la práctica y genera ingresos sin fragmentar lo que el artista viene realizando. Cuando el artista trabaja solamente por producto, lo que le termina pasando es que salta de una idea a otra idea. ¿Sí? La mayoría de los artistas que nosotros empezamos a mentorizar llegan con la idea, con que el problema central es la idea del proyecto y no estructurarlo de tal manera que se vayan fortaleciendo a medida que van desarrollando el proyecto. Y eso es lo interesante. A medida que voy desarrollando un proyecto, a medida que pongo mi laboratorio en funcionamiento, me fortalezco como artista. No tengo que esperar al final. El proceso es fundamental, ¿sí? No me pierdo de ese proceso. Para cerrar y entendiendo este marco, algo en torno a la venta del arte que nos parece fundamental, que son 3 mitos que son los que más nos hacen daño como artistas, ¿sí? El primer mito es que el artista no vende. Esta idea está centrada en que el artista necesita siempre un intermediario y además sostiene la idea de que el artista casi que no habla de su obra, hay siempre alguien que habla por el artista, lo cual es real. Galeristas, art dealers, curadores, productores, hablan por el artista, pero el artista también tiene que hablar de su propia obra. Tiene que construir ese sentido y esa comunidad de lo que viene haciendo. La idea también del artista no vende es pensar que el artista que vende se hace menos artista. Clave, vender no te hace menos artista. Aprender a vender lo que venís haciendo es central. Y estoy diciendo haciendo, ¿sí? La práctica, no solamente el producto. Segundo mito tiene que ver con que lo comercial es malo. Parecería que, bueno, la palabra comerciante, ¿sí? No sé de dónde me estés mirando, pero donde yo nací, acá en Argentina, la palabra comerciante arrastra una moralidad negativa. Entonces, cuando el artista es comerciante o es un arte comercial, todo eso arrastra una cierta negatividad. Para mí está muy vinculado a la venta como imposición, mientras que la venta en realidad es un diálogo, ¿sí? Es un proceso en donde entramos en diálogo con una comunidad para entender lo que está pasando dentro de esa comunidad, ¿sí? Y poder intercambiar saberes. A partir de esto surge la tercer mito, que es vender es manipular. Nosotros entendemos que la venta es un proceso de escucha, que la venta es un proceso de comunicación, no es un proceso de manipulación. Nadie convence a otra persona, simplemente entras en diálogo con las personas que son parte de la comunidad y que consideran valioso eso que estás haciendo. Para cerrar, te propongo un ejercicio de diagnóstico. Te voy a proponer 5 preguntas. La primera son 5 preguntas como para ordenarte. La primera es si puedes explicar tu proyecto, no tu obra. El proyecto en una frase clara que no tenga tecnicismos. Significa que no esté pensada solamente para el nicho del arte, sino que en una frase se la puedas decir a una infancia de 9 años o a una persona de 70 años, se entienda el proyecto, ¿sí? Si lo puede entender una persona de 9 años y una persona de 70 años, el proyecto es claro. Lo segundo es, ¿sabés exactamente a quién le sirve lo que estás haciendo hoy? Y acá la palabra central es sirve. ¿Por qué? Porque
hay una idea muy circulada dentro del campo del arte que parecería que el arte no sirve para nada, ¿sí? Para mí esto es una idea bastante colonial que plantea unas bellas artes, ¿sí? Una mirada bastante clásica y un arte menor o artesanía, ¿no? Parecería que la artesanía sirve, el arte no tiene que servir para nada, cuando en realidad esta dicotomía es falsa. Exactamente, ¿para qué sirve lo que estás haciendo? ¿Sirve para decorar? Perfecto, sirve para decorar. Entonces tiene un valor en eso. La tercera es, ¿tenés una estructura que ordene todo lo que estás haciendo o simplemente vas intuyendo cuál es el próximo paso y vas realizando actividades sueltas? El cuarto punto es, ¿tu proyecto se podría sostener por 2 años sin agotarse o por 5 sin agotarse? Esta pregunta tiene una trampa dentro. ¿Qué significa? ¿Tu proyecto puede generar los recursos para sostenerse si vos te corres o no? ¿O requiere que vos estés drenando tu energía y tus recursos personales al proyecto para que se pueda sostener? Si vos te corres, tu proyecto se puede sostener. Obviamente que si tu proyecto está vinculado a vos, vos no te podés correr tan fácil como artista, ¿sí? Sobre todo, no sé, pienso en un cantante, pienso en un pintor, en una ceramista, en una escultora. No te podés correr del proyecto, pero la pregunta está basada en cuánto el proyecto se sostiene, ¿sí?, de manera artificial y cuánto el proyecto está generando recursos para sostenerse. Y la quinta es pensando más para adelante, ¿sí?, pero ayuda mucho a entender en dónde estás parada. Si hoy rediseñaras el proyecto desde cero, si hoy volvieras a comenzar tu proyecto, ¿qué cambiarías desde cero y qué dejarías? Eso también te pone en una situación de repensar cuál es la práctica que estás realizando. Bien, espero que te sirva, que te haya servido para entender cómo se sostiene un proyecto. Tratamos de hacerlo lo más sintético posible para que lo puedas escuchar y de esa manera te pueda servir, y lo más práctico también para que entiendas qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos un proyecto. Y esto es lo que hacemos en la Escuela de Proyectos, donde funciona el laboratorio de narrativas, el laboratorio de artes combinadas y la Escuela en Gestión y Comunicación para Proyectos en Arte.